¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y amigos, hemos estado hablando acerca de los atributos de Dios y hoy vamos a continuar con dos atributos que son sumamente especiales. Bueno, no hay un atributo que sea más especial que otro, pero es que hablar de Dios y hablar de sus atributos es algo que es simplemente maravilloso. Y hoy vamos a continuar con esta charla con relación a los atributos y vamos a hablar acerca del atributo de la inmensidad. Y si recuerdan, amigos, cuando hablamos acerca de la omnipresencia divina, dijimos que Dios no está ausente de ningún sitio, puesto que todo lo creado lo abarca su presencia. Así, con la eternidad, así, bueno, es que la eternidad está relacionada con el tiempo y este atributo de la inmensidad está relacionada con el espacio. Y nosotros ocupamos la palabra inmenso y es algo que no tiene medida, algo que no puede medirse simplemente. Y nosotros como humanos no podemos pretender siquiera entender en toda su plenitud el concepto de la inmensidad divina que señala la infinidad de la extensión que no puede medirse. La inmensidad, queridos amigos, es el atributo por el cual Dios existe por encima de todo espacio de manera incontenible, ilimitada e inconmensurable, que no se puede medir. Y fíjense una cosa, amigos, cuando decimos que Dios existe por encima de todo espacio, queremos decir que Él es infinitamente superior a todo sentido de dimensión, ya que como Él es espíritu puro, sin una composición de partes, sin principio ni fin, no está limitado en su esencia por ninguna extensión. Que vaya, no vamos a poder decir, bueno, esta es la longitud, la anchura, la profundidad, como con cualquier cosa que ha sido creada. Entonces, cuando estamos diciendo esto de que Dios existe por encima de todo espacio, lo que estamos diciendo es que Él es infinitamente superior a todo sentido de la dimensión que nosotros podamos concebir, ya que esto es algo que no va a poder ser, puesto que Él es espíritu. Si, por ejemplo, fíjense, amigos, si nosotros, por ejemplo, dentro de un círculo colocáramos un conjunto de cosas, ya sean, por ejemplo, flores, vamos a poner varias flores, o podemos inclusive dentro de un círculo más amplio poner edificios, decimos que dicho círculo contiene todas las cosas y está delimitando el espacio en el que se encuentran estas cosas. Y con Dios, fíjense una cosa, nosotros no podemos hacer eso. Ahora bien, el hecho de que sea inmenso, eh, Dios mismo lo afirma que no va a haber límite. ¿Y dónde lo afirma, Gonzalo? ¿Dónde lo dice? Bueno, si nosotros vamos a Jeremías en su capítulo número 23, versículo 23, es un texto que tiene una localización muy, muy particular, 23:23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Dios lo está diciendo. Yo no nada más soy Dios de cerquita o de lejos. No, no, no. Dios va a ser Dios sin importar desde qué perspectiva nosotros lo podamos ver. Si es que pudiéramos hacerlo, porque ya lo vimos, la omnipresencia lo abarca todo. Pero en nuestra humanidad que tratamos de entenderlo, Él va a seguir siendo Dios. Así que nosotros vamos a ver que la inmensidad como atributo de parte de Dios no va a ser el hecho por el cual Dios
se haya como metido dentro de algo para contenerlo, para imitando a la creación. No va a ser eso. Y de pronto diga, bueno, nada más esta parte va a ser y yo me quedo afuera. No. Él simplemente va a proclamar la inmensidad en todo, en cualquier lugar, por encima de algo que nosotros podamos ver, que pudiéramos decir, bueno, aquí, no, ahí Él lo va a abarcar, porque simplemente Él es Dios. Y fíjense una cosa, hubo un hombre que entendió perfectamente este concepto y se le conoce como ese rey sabio, Salomón. Y podemos ver nosotros en el libro de Crónicas, en el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo número 2, versículo número 6. Él expresa algo maravilloso con relación a Dios. Dice de la siguiente manera: mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? ¿Recuerdan el ejemplo que poníamos con relación al círculo? El círculo estaba conteniendo las cosas que habíamos dicho. Entonces, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Y nuevamente, fíjense, el primer libro de los Reyes, en su capítulo número 8, versículo número 27, vamos a ver qué nos dice la Biblia en este sentido. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Él mismo está registrando en dos libros diferentes lo que él reconoció, que no hay un lugar que lo pueda contener. No podemos nosotros encerrarlo, porque Él es espíritu. Y además, Él es Dios. Y fíjense una cosa, aquí pudiera surgir una pregunta que es válida la pregunta, porque en muchas ocasiones nosotros escuchamos o nos dicen las personas, oye, es que permítele a Dios que entre a morar en tu corazón. Y entonces, ¿cómo va a ser? Salomón está diciendo que no va a poder estar en esa casa que le está edificando. Y algo mucho más chiquito que es el corazón. Le estamos diciendo a las personas, oiga, mire, permítele que Dios, que Jesucristo more en tu corazón. Y fíjense una cosa, el hecho de que Dios sea incontenible en virtud de esa inmensidad, no contradice el hecho de que pueda morar en el corazón de sus hijos o en que no pueda estar en su presencia y en un templo hecho por alguien, por una persona, porque esto lo hace con relación a su omnipotencia. Fíjense una cosa, la misma Biblia nos da luz, nos da respuesta a esto. ¿Dónde lo dice Gonzalo? Salmo número 11, versículo número 4, que dice de la siguiente manera: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. La Biblia está afirmando, mediante el salmista, que Dios va a estar ahí en su santo templo. Pero viene algo extraordinario, porque cuando nosotros vemos lo que Pablo les escribe a los corintios,
es algo maravilloso. Primero vamos a leerlo, primera epístola a los Corintios, en su capítulo número 3, versículo número 16. Es algo extraordinario. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Se está refiriendo a la iglesia. Entonces, Dios, en su omnipotencia, va a estar en cualquier lugar. Y no quiere decir que nosotros vamos a encerrarlo ahí, sino que su presencia va a estar ahí precisamente. Además, debemos tener presente que si bien es cierto que Dios no es contenido por nada, Él abarca todas las cosas. Así que vamos a ver qué dice Jeremías 23-24, que es la continuación del versículo que hace un momento acabamos de leer. Y fíjense, dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Quien lo está diciendo es el mismo Dios. Yo lo lleno, yo lo abarco todo. No nos debe de quedar ninguna duda de que Dios va a estar presente en todo lugar y que no puede ser medida su presencia. Y el reconocer que Dios, el creador de todo, es inmenso, nos va a llevar a entender que, vaya, Dios es simplemente ilimitado, no podemos medirlo. Y cuando digo ilimitado, quiere decir que no lo vamos a limitar a ningún espacio como anteriormente lo veíamos. No va a poder estar en el corazón nada más, no va a poder estar nada más en una iglesia. Simplemente Él lo va a abarcar todo, porque Él gobierna todo. Así que esto es con relación a este atributo maravilloso de la inmensidad. Ahora, el otro atributo que vamos a tratar el día de hoy es la inmutabilidad. La inmutabilidad es otro atributo que es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Porque, fíjense una cosa, si nosotros vemos todas las cosas creadas, cambian. Esto es, van a mutar. Dios, sin embargo, permanece sin cambio, es decir, Él es inmutable, porque Él es eternamente el mismo, infinitamente perfecto. Y la inmutabilidad es el atributo por el cual Dios es siempre el mismo, tanto en esencia como en carácter, de manera absoluta. Y cuando decimos que Dios es siempre el mismo, lo que queremos decir es que Él permanece sin cambio ni variación. Eternamente Dios posee permanentemente todas las características de su ser. Esto es, en Él están todas las perfecciones y a Él le pertenecen y van a durar sin ninguna modificación alguna por la eternidad. Fíjense, cualquier cosa, sin importar el tiempo que haya en él, va a registrar siempre algún cambio. Así pasen miles de años, siempre va a haber un cambio en eso que fue creado. Y por más mínima que sea, así digan, es que nada, fue tantito, pero hubo un cambio. No podemos discriminar, no podemos simplemente excluir ese mínimo cambio en esa cosa. Al final de cuentas, hubo un cambio. ¿Y por qué es importante eso? Porque con Dios no va a ocurrir eso. Porque si no, fíjense una cosa,
¿cuáles son las consecuencias de que Dios tuviera un cambio mínimo? Entonces dejaría de ser perfecto. Y si Él deja de ser perfecto, entonces deja de ser Dios. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el hecho de que haya una ligera desviación en algo va a tener una consecuencia enorme? Enorme, enorme, enorme. Por eso, por ejemplo, cuando hablábamos con relación a la Biblia, y quizá me voy a salir un poquito del tema, pero para que vean cómo hay esa conexión. Cuando nosotros decimos, o bueno, hay personas que dicen, no, es que ese texto no. Es que eso está mal. No, es que eso se contradice. Entonces, si hay esa contradicción o ese texto no está correcto, ¿cómo podemos saber que todos los demás textos están correctos? ¿Se dan cuenta, amigos? ¿Se dan cuenta de cómo puede haber ese cambio? Y eso no puede aplicar porque la Biblia es la palabra de Dios. Y fíjense una cosa, el Salmo número 102, versículo 26 y 27. ¿Qué nos dice? Maravilloso es esto. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos son como una vestidura. Se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Y de qué está hablando? ¿De qué está hablando, Gonzalo? Vamos al versículo 25. Previamente, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y después dice, bueno, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Versículo 27. Y tus años no se acabarán. Maravilloso, porque además de que está hablando de la inmutabilidad de Dios, nos está hablando precisamente de la eternidad, y tus años no se acabarán. Así que es maravilloso cómo Dios, habiéndose revelado a nosotros mediante la Biblia, nos está confirmando a cada momento lo que nosotros vamos viendo, que hay esa coherencia a lo largo de toda la Biblia. Y esto es simplemente maravilloso. Pero bueno, regresemos a este tema de la inmutabilidad. Al afirmar, fíjense, amigos, al afirmar que Dios siempre es el mismo, en esencia es lo que estamos diciendo, es que la inmutabilidad tiene relación directa con la naturaleza y la esencia divina. Vaya, esto lo que quiere decir es que para Dios no va a haber ninguna mutación o modificación alguna, por lo que ya habíamos expresado anteriormente, porque si así fuera, no es Dios. Así que tengamos siempre presentes eso. Todas las demás cosas, todo va a cambiar, menos Dios. Ahora, fíjense una cosa. Dios no puede perder ni adquirir jamás perfección alguna, porque ya lo posee todo de manera suprema, ilimitada e inagotable, por lo que Él no puede sufrir una variación en su naturaleza, porque es infinito. Recordemos lo que Él le dijo a Moisés, ahí en Éxodo capítulo número 3, versículo número 14. Y esto es algo que cuando tengamos alguna duda con relación a si algo puede hacer Dios, o si es Dios, o si Dios es posible, recordemos cómo fue que Dios se le presentó a Moisés. Y dice el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por lo cual nosotros podemos confiar en que yo soy el que no cambia, el que ha sido desde el principio hasta el fin de los tiempos. No va a cambiar.
Dios no significa que permanezca inactivo, sino que en toda su incesante actividad, Él siempre está activo, conforme a sus designios eternos, y su carácter no van a cambiar. ¿Qué nos dice Santiago 1:17? Este libro que, bueno, creo que en anteriores ocasiones se los he expresado. Es un libro que es muy directo. Este autor, Santiago, es maravilloso. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que gracias a Dios, porque no hay cambio ni sombra de variación. Nosotros, bueno, recordemos cómo se medían anteriormente el tiempo. Pero mediante una sombra, y conforme iba avanzando, ahí iba variando precisamente la sombra. Y eso no hay con Dios. Así que ténganlo siempre presente esto. Y no debemos de pensar algo, eso sí, amigos, que la inmutabilidad implica que Dios no tiene sentimientos, porque si no, eso sería más bien una insensibilidad. Dios, desde luego que tiene sentimientos, y estos son perfectos en Él. Fíjense, Dios ama y se compadece, se indigna y aborrece. Y en todo esto no está modificando su carácter, sino que está de acuerdo con su naturaleza perfecta. Dios no ama lo que, bueno, el día de hoy no está amando lo que aborreció ayer, porque si no, eso indicaría un cambio en sus sentimientos. Y muchas veces llegamos a este tipo de pensamientos porque queremos que Dios sea como nosotros. Hoy estamos muy contentos con una persona, tal vez, sin entrar en ninguna relación. Con una persona nos sentimos bien, pero si el día de mañana esta persona nos hace algún mal, lo vamos a odiar y no vamos a querer saber nada de esa persona. Y creemos y queremos que Dios reaccione de la misma manera, o creemos que así es como reacciona Dios. Y por eso en muchas ocasiones las personas no se acercan a Él, porque dicen, no, pero es que yo hice el mal y ya no me va a amar. No. Dios nos va a seguir amando y no nos va a odiar como nosotros lo hacemos con otras personas. Porque si así fuera, si Dios tuviera ese cambio en los sentimientos, no estaría escrito este texto maravilloso. Juan, capítulo número 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No podemos nosotros pensar que Él nada más Él lo escribió a aquellos que estaban en la época en la que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Porque si no, entonces el verbo sería diferente y diría aquel que creyó o que creerá. No es un tiempo presente, todo aquel que en Él cree. Y eso nos habla también de que nosotros todo el tiempo durante nuestra vida debemos de creer en el Señor Jesucristo. Ahora, hablábamos acerca del carácter. Su carácter siempre va a ser el mismo, y esto quiere decir que todas sus manifestaciones morales, así como su naturaleza, no van a estar sujetas a ningún cambio ni ninguna variación. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, Números 23, 19. Números 23, 19, queridos amigos, dice de la siguiente manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y pudieran aquí algunas personas decir,
a ver, Gonzalo, ahora sí te equivocaste. Porque claramente la Biblia dice, y se arrepintió Dios ahí en Génesis. Pero eso sucede porque nosotros estamos, y el escritor nos está llevando para entender con nuestros sentimientos qué fue lo que pasó con Dios en ese momento. Pero no quiere decir, ay, cometí un error. No, porque si no, entonces, nuevamente lo que explicábamos hace un momento. Si Dios en algún momento dijera, ay, me equivoqué, el hombre me salió mal. No, es que ¿para qué hice a los ángeles? Me equivoqué al hacer los ángeles porque mira nada más lo que pasó con todos estos que se rebelan. No, porque si eso pasara, entonces Dios no sería perfecto. Nuevamente regresamos. Regresamos a lo que explicábamos hace un momento. Entonces, Dios no va a cambiar, no se va a equivocar. Fíjense, por ejemplo, otro versículo bíblico, primer libro de Samuel, en su capítulo número 15, versículo número 29. Dice de la siguiente manera. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. No se va a arrepentir. Si Dios, fíjense bien, si Dios posee esa virtud de su infinidad en todas sus perfecciones, naturalmente su carácter va a seguir siendo perfecto e inmutable. No va a poder ser más bondadoso o más justo o más santo, porque recordemos, no va a haber ningún cambio. Igualmente, Dios no puede ser menos bondadoso o menos justo o menos santo, porque entonces estaríamos negando su eterna perfección, lo cual simplemente es imposible. Y fíjense una cosa, Dios actúa en diversas formas respecto a la creación y a las criaturas, pero siendo esto conforme a los principios que no van a cambiar, son inalterables de su naturaleza y su carácter que es inmutable. Por ejemplo, Él ha designado desde la eternidad las consecuencias del pecado para el hombre. Y fíjense una cosa, Dios quiere, Él anhela, Él quisiera que todos los hombres sean salvos. Y cuando todos nosotros, cualquiera de nosotros peca, se está colocando en ese terreno de la condenación. Y no quiere decir que de último momento Dios va a decir, bueno, está bien. Lo que está escrito ahí en Apocalipsis de que y fueron echados al lago de fuego, lo vamos a quitar. Siempre no lo vamos a hacer. En este momento vamos a salvarlos a todos y todos van a estar conmigo en el reino de los cielos. Dios no va a hacer eso, porque recordemos, Él tiene que ser congruente con todo su carácter, con todo lo que Él es. Así que Él lo que designó desde el principio es que si tú, querido amigo, aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, vas a poder ser salvo. Pero va a llegar un momento en el que todos, absolutamente todos, nos vamos a presentar delante de Él. Y dice la Biblia que van a ser abiertos los libros y ahí van a estar escritas todas las cosas que hicimos. Y también va a ser abierto el libro de la vida. Y si ahí está nuestro nombre escrito, entonces, fíjense bien, vamos a estar con Él por siempre. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, por si me preguntaban, ¿dónde dice eso? Es desde el versículo 11 de este capítulo 20 hasta el 15. Y leo nada más el 15, amigos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que hoy, queridos amigos, quiero invitarlos para que cada uno de ustedes que nos están viendo tenga esa
seguridad de que Dios los sigue amando, pero también dentro de ese amor hay justicia. Y si tú no tienes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador en tu corazón, cuando tú te presentes ante su presencia, no va a haber otra cosa que pueda hacer Dios que enviarte al lago de fuego. Pero si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, pasarás la eternidad con Él. Así que, queridos amigos, con esto concluimos el día de hoy. Hablamos de dos atributos importantes, la inmensidad. Dijimos que la inmensidad es ese atributo en el cual va a estar por encima de todo lo creado y no va a poder ser medido Dios, ni va a ser contenido en ningún lado. Y hablamos también de la inmutabilidad, que Dios no va a cambiar porque Él es perfecto. Gracias a Dios porque tú nos estás compartiendo estos videos, ya sea del canal de YouTube o de el canal de Facebook. Gracias a Dios por tu vida, síguelos compartiendo y bueno, deseamos que el Señor los siga bendiciendo y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga.